Bienvenidos a un nuevo vídeo de Not In My Game. Hoy os quiero contar mi experiencia en Meeple Factory, un evento de juegos de mesa que se realizó el fin de semana del 23 y el 24 de octubre en Granada. Meeple Factory es un evento que está dentro de un evento mucho más grande que es Fic-Zone, que incluye tanto juegos de mesa como videojuegos, cómics, manga, etc. Es un evento muy grande que se hace en Fermasa, una zona para poder realizar eventos que hay en Granada. Y cuando vimos que lo estaban haciendo, hablé con Laura y ella me estuvo insistiendo, puesto que yo siempre digo que nunca he ido a ningún evento grande y que podríamos ir. Y entonces dije, venga, vale, pues vamos a ir. Y entonces contacté con Fermasa, allí con Meeple Factory, para ver si nos daban el pase de prensa, que había unos requisitos que nosotros cumplíamos. Nos proporcionaron el pase de prensa y entonces hablé con Adrián Alba, con Mefi, de Mefi Games, para ver si se animaba a venir, porque es un tío muy echado para adelante y aunque él esté viviendo en el País Vasco y tuviese sus 9 horas de coche, enseguida vio el tema y dijo, vale, pues vamos allí, nos conocemos en persona y nos vemos. Así que lo decidimos, reservamos un hostal y enseguida estuvo montada la cosa. Él habló con Luisa de Partidas por Jugar, a la cual yo no conocía, y ella se animó también a venir. Así que al final nos juntamos allí en Meeple Factory, los tres nos conocimos y nos lo pasamos muy bien haciendo piña juntos. En primer lugar, el sábado nos dirigimos como media horita, una horita antes al evento, puesto que yo tenía que recoger el pase de prensa. Fuimos allí, la verdad es que la organización en cuanto a este evento dejó un poquito que desear en ese aspecto, porque cuando nosotros llegamos, a mí me habían dicho que enseñando mi DNI me iban a dar el pase de prensa. Cuando yo llegué y enseñé mi DNI me dijeron, no, necesitas un código QR. Fue un poco extraño, yo no lo tenía, me apartaron, tardaron bastante en hacerme caso y bueno, al final conseguimos el pase de prensa, pero tardamos tanto que cuando volvimos a la cola para que Mefi entrase por la cola principal, había una cola inmensa. Aquí podréis ver en el vídeo que había una cola que daba una vuelta a la entrada, pasaba por el río y seguía recto. Así que le tocó quedarse ahí esperando a Luisa y nosotros entramos antes con el pase de prensa mientras aún estaban preparando las cosas. Una vez entramos, nos dirigimos directamente a la zona de Meeple Factory. La verdad es que el 95% del tiempo yo estuve dentro de la zona de Meeple Factory, el otro 5% estuve en la sala de conferencias, por lo tanto yo no me pasé por el resto de estancias donde había cómics, videojuegos, etc. Y en la estancia de Meeple Factory estaba un pelín apartada del resto, pero era una estancia bastante grande donde ya estaban dispuestas cuando nosotros entramos todas las mesas de las diferentes editoriales y las diferentes cosas. Había una zona central donde se podía comprar juegos y el resto alrededor eran todo mesas con las diferentes editoriales y juegos y sobre todo una zona para el concurso de prototipos que se realizó allí en Meeple Factory. Lo primero que hice y que tenía claro fue ir a la mesa donde estaba Bitoku, donde estaba ya Germán esperando que entrase la gente para enseñar el juego, puesto que quería, como sabía que iba a ser un juego que iba a estar muy solicitado, pues quería preguntarle si había que coger citas, si había que coger alguna fecha, pues a las 10:30 estamos aquí para jugar. Y me dijo que no, que si queríamos podíamos sentarnos. Como Mefi y Luisa aún no habían entrado, tampoco quise acaparar la mesa y entonces cuando vino gente se sentó ellos a jugar y después teníamos turno nosotros. Estuve hablando un buen rato con Germán, la verdad es que yo ya conocía a Germán, puesto que lo conocí en un evento sobre juegos de mesa que se hace en Torrevieja, porque yo antes vivía en Guardamar del Segura, en Alicante, y que se llama Comarcón, y allí lo conocí cuando él estaba allí presentando su anterior juego, Kingdom Defenders. Pues nosotros estuvimos allí y además también estuvimos con Piru de la Mamora de Pacheco y participamos en una mesa redonda junto a él y otras personas, que voy a dejar un link en la descripción por si queréis verlo, que es una mesa redonda sobre juegos de mesa muy amena, y ahí fue donde conocí yo a Germán. Estuvimos hablando un buen rato sobre Bitoku, lo que me pareció con respecto al reglamento, que tenía muchas ganas de probarlo, cómo había sido toda la locura de que diseñar un juego y que de repente lo pete en la feria de Essen, que se hable de él en otros países, que quiera ser publicado, etc. La verdad es que tiene que ser una locura diseñar un juego y que se haga ya no famoso, sino que tenga tanta repercusión y la gente valore todo el esfuerzo que has puesto detrás de este juego y sobre todo que ponga en la mirilla los diseñadores de juegos españoles. En este caso yo no tenía más que darle la enhorabuena a Germán. Después de hablar con Germán, nos encontramos con Pac Gallego. Pac Gallego es el creador del juego Guerra de Mitos y a su raíz el creador de la editorial GDM Games. Es una persona fantástica que sabe muchísimo sobre juegos de mesa. Yo le tengo especial admiración y cariño, puesto que GDM fue una de las primeras editoriales en confiar en Not In My Game
y cedernos algún juego para que lo mostráramos en el canal. De esta manera yo conocí Not Alone, que es uno de mis juegos familiares de referencia que están en mi ludoteca para siempre, puesto que Not Alone me parece un juego increíble en el que un jugador se enfrentará al resto, donde tendremos que jugar nuestras cartas para ir a diferentes localizaciones. Chulísimo, y que le tengo, ya digo, especial aprecio a Pac Gallego. Estoy hablando con él al respecto y más adelante pudimos asistir a una conferencia que dio junto a Santi de Trangis Games y David GJ, el ilustrador de Virus, que más adelante aparecerá. Estuvimos hablando un ratito con Pac y la verdad es que siempre es un placer poder hablar y escuchar a gente que sabe tanto sobre juegos de mesa y que lleva tanto tiempo en el mundillo. Mientras seguíamos esperando a que llegasen Mefi y Luisa, estuve paseándome también por el resto de mesas, saludando a gente que conocía por redes, pero que no habíamos coincidido nunca. En primer lugar fui a ver a Mixing Game, a Sergio Herrera, el creador de juegos como Fast Food Battle o La Juguetería, y estuvimos hablando un rato y quería haber podido probar ese nuevo juego que ha publicado junto a Manu, el profesor Manu, pero al final no tuvimos la oportunidad de sentarnos. Me alegró mucho conocerle, nos echamos una foto y espero que vaya tan bien sus juegos, porque me consta que tanto el Fast Food Battle como la Caza de la Calabaza son juegos que en el ámbito familiar infantil están gustando mucho. Después fui a saludar a David GJ, una persona de la que soy totalmente fan, el ilustrador de juegos como Virus, como Penalties Animal Cup, el propio Extinción, que es un diseño suyo, y fui allí porque yo traía 6-7 cartas en blanco del juego Virus para que si tenía un ratito me ilustrase alguna. Él fue totalmente amable, yo fui súper pesado durante toda la estancia que estuve allí, me pasaba allí a ver qué se cocía, porque la verdad es que soy súper fan suyo, siempre me ha encantado el trabajo que hace y me parece que sus ilustraciones son realmente alucinantes. Entonces yo fui, en primer lugar llevé una copia de Virus para que me la firmase y él, con el arte que le caracteriza, nos realizó esto, como podéis ver, para Not In My Game, y un pedazo de Virus, gracias por contagiaros, con su firma. La verdad es que súper chulo y me encanta tener el Virus firmado porque yo creo que es un juego familiar excepcional. Se ha criticado muchísimo que se alargan las partidas, el juego es lo que es y dentro de su rango es de lo mejorcito que se ha diseñado, así que chapó por Santi y su equipo por diseñarlo y porque fue el pionero en generar esta gran editorial como es Trangis Games. Adicionalmente también nos ilustró una carta que yo hace tiempo que había diseñado, que es este cubo de residuos orgánicos. Como podéis ver, la ilustró él, chulísima, la verdad es que me encantó. Y esta carta lo que nos permite es buscar en el mazo de descartes una carta de órgano para ponerla en nuestra mano. Por lo tanto, podremos intentar encontrar ese órgano que nos falta para en el próximo turno jugarlo, aunque el resto de jugadores ya sabrán que tenemos lo que nos hace falta y seguramente nos lo impidan. Y adicionalmente estaba allí en su propio stand vendiendo su juego Extinción y lo que hicimos fue cogerlo. Por lo tanto, le compramos el juego Extinción y, como buen ilustrador David GJ, nos volvió a firmar la caja, como podéis ver, así de chula. Como veis, con un super dinosaurio para Not In My Game. Gracias por salvarme de la extinción. Estoy súper agradecido con David GJ, es un tío excepcional, súper majo. Y ya digo, estuvo atendiéndonos en todo lo que le pedimos. Así que muchas gracias si ves este vídeo, David. Y ya sabes que en los próximos eventos en los que te encuentres iré con alguna cartita más para que me hagas alguna ilustración. Mientras estábamos allí fue cuando ya pudieron entrar tanto Mefi como Luisa, nos conocimos allí, nos echamos una foto con los chicos de Extinción, con David y su mujer, y después de esto nos dirigimos hacia la mesa de Bitoku, en la que estaban jugando aún la mesa que se había sentado antes que nosotros, esperamos un poquito y después tuvimos la oportunidad de sentarnos nosotros. Allí el propio Germán nos explicó a rasgos generales cómo funcionaba el juego, puesto que teníamos claro que íbamos a jugar solo una de las 4 rondas que se juegan en el juego. Con eso nos serviría para saber si nos gustaba, si no, etc. Yo ya había hecho el vídeo de Hype sobre Bitoku, que también os dejaré el link por si queréis verlo, en el que después de analizar el reglamento me pareció que el juego tenía una pinta espectacular y que me iba a gustar mucho por el sistema de juego con colocación de trabajadores de dado, gestión de mano, etc. Pues así fue, el juego es
todo lo que parecía y más. Es un juego muy, ya no complejo, sino que tiene muchísimas estrategias a las que hay que ir, en el que tendremos que construir edificios para potenciar las acciones y realizar más acciones cuando coloquemos un dado alto. Tenemos que cruzar el río para realizar más acciones, aunque esto nos perjudicará a nuestros dados porque los disminuirá. Tenemos que conseguir espíritus y libélulas, que cuando uno de ellos, cuando lo cogemos, nos da un efecto, y el otro, cuando lo combinamos, las dos losetas, nos dará un efecto adicional. Tenemos que mover peregrinos a través de los caminos para alcanzar puertas Tori que nos dan beneficios, y a partir de ahí volver a sacar peregrinos. Tenemos que colocar los propios peregrinos en nuestra zona, en nuestro tablero, para desencadenar, desbloquear nuevos puntos de victoria. Hay que coger cristales para poner en nuestro tablero que nos darán beneficios cuando hagamos algo o durante las fases de ingresos. Tenemos que avanzar con nuestro Bitoku por la senda para ir desbloqueando nuevos efectos. Es decir, el juego tiene muchísimos detalles y hay mucho que descubrir en este juego. No creo que sea un juego de 1, 2, 3 partidas y lo dejo en la estantería, sino que es un juego para ir conociéndolo, ir sacándole todo el jugo, y conforme vayas jugando partidas irás viendo cómo se interconecta todos los elementos del juego para hacerlo un juego bastante redondo. La verdad es que fue la estrella de todo Meeple Factory, pero es que Bitoku ha sido la estrella del propio Essen en general, y va a ser la estrella de este año. Yo creo que se va a hablar mucho de este juego, mucho más de lo que se ha hablado ya, y va a estar en muchas mesas ahora cuando se publique en diciembre. Una vez que jugamos la ronda a Bitoku, nos levantamos y nos paseamos un poco para ver toda la gente que había llegado ya, puesto que ya había pasado un tiempo desde que había abierto Meeple Factory. Y la primera persona que me encontré pues es una persona que tenía muchísimas ganas de conocer, de darle un abrazo, porque nos conocemos por redes, por los canales, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de coincidir en ningún sitio, y fue con el gran Manu de Fase de Mantenimiento. En cuanto lo vi, él enseguida, con el carisma que lo caracteriza, estuvo súper amigable conmigo y nos echamos una foto en el que, bueno, si alguien lo sigue por redes sociales verás que no se puede echar una foto normal, siempre tiene que estar haciendo el gilí, y en este caso pues yo le dije que no me podía hacer una foto normal con él, así que cogí una carta como hace de costumbre, se la pegó en la frente y se hizo la foto conmigo. Después ya no tuvimos oportunidad de jugar a nada juntos porque él estaba muy liado porque tuvo que hacer ciertas entrevistas, pero la verdad es que me encantó poder coincidir con él y muy agradecido por sus palabras. Después nos encontramos con un segundo Manu, en este caso es Manu del Agujero Hobbit, otro gran canal de juegos de mesa en castellano. Estuvimos hablando con él porque Luisa y él se ve que se llevan muy bien y no se habían conocido nunca en persona, entonces estuvimos un ratito con él. También pudimos intercambiar opiniones sobre el prototipo de Daniel Tassini porque ellos lo probaron antes que nosotros y estuvimos hablando un buen rato, así que también fue una grata sorpresa encontrar a otro gran referente de los juegos de mesa en castellano como es Manu del Agujero Hobbit. Después nos dirigimos a Afro Games, en el que estaba el prototipo de uno de los juegos que había aparecido recientemente en el podcast Laboratorio de Juegos de Mefi, y teníamos muchas ganas de probar, puesto que su propio autor nos había pedido de quedar algún día en Tabletop Simulator para probarlo. Entonces, teniendo la oportunidad de probarlo en físico, pues fuimos directamente, y es Ordered Witch, que es un juego que va a sacar la propia editorial Afro Games. Es un juego de cartas muy sencillito, en el que los jugadores iremos jugando cartas con diferentes elementos, como son sombreros, escobas, etc. Y tenemos que hacer combinaciones de 4 cartas de distinto elemento, pero del mismo color, o 4 cartas de distinto color o del mismo elemento. De esta manera se van formando como estanterías, y los jugadores tenemos que ir cogiendo las cartas y jugándolas en combinaciones del mismo tipo. Es decir, podemos jugar varias escobas a la vez o varias cartas del mismo color colocándolas en las estanterías que podamos. Si en algún momento una de las estanterías tiene 4 elementos de los requeridos, pues puntuaremos esa estantería, quitaremos las cartas y avanzaremos en una escalera de caracol que hay para formar, como si dijéramos, el track de puntos de victoria. El primero que llega al final es el que gana. Adicionalmente hay como unas cartas de maldición que puede ser que las sufra el jugador que las roba, o poder lanzárselas a los otros jugadores. Fue una partida un poco extraña porque se ve que rompimos un poco el juego, porque yo fui a fastidiar siempre a Mefi, y el propio chico de Afro Games de vez en cuando también fastidió a Mefi. Por lo tanto había cartas de sáltate el turno o roba X cartas. Entonces llegó un momento que la baraja de cartas se agotó. La baraja de cartas solo se quedó con maldiciones. No había ni una sola carta de otro tipo porque toda la baraja la tenía Mefi en la mano. Entonces se dieron situaciones un poco extrañas mientras estábamos jugando la partida,
puesto que no podíamos robar cartas de la baraja porque no había, solo había maldiciones, y tampoco era plan de robar todas las maldiciones una detrás de otra, porque no tenía sentido. Entonces quedó una partida un poco rara, pero la verdad es que fue muy divertido ver cómo Mefi lloraba todo el rato porque decía que íbamos a por él, que en este caso una o dos veces sí que lo fastidiamos, pero tampoco fue para tanto. Pero bueno, es que Mefi es especialista en llorar porque todo el mundo va a por él. Pero bueno, si todo el mundo va por ti, pues por algo será. Así que trata mejor a las personas. ¿Qué le vamos a hacer? Y una vez acabamos la partida, se hizo la hora de que empezara la conferencia de Daniel Tassini. Como sabréis, Daniel Tassini es uno de los máximos exponentes de los diseñadores italianos, diseñador de juegos como Tzolk'in, Los viajes de Marco Polo, Teotihuacán, Trismegistus, Tekhenu, ahora mismo va a publicar otro juego que se llama Tabanushi, etc. Si queréis ver un trozo de la conferencia que hizo, os dejo un link en la descripción de un vídeo que ya subí de un par de preguntas que le hicimos en esa conferencia. Decir de la conferencia, en primer lugar, que me pareció muy raro que no asistiese apenas nadie. En la sala de conferencias fuimos Luisa, Mefi, Laura y yo, estuvimos allí. Y había como 4 personas más. Allí podíamos hacer todas las preguntas que quisiéramos y la verdad es que fue muy poca gente. A mí me extrañó mucho que teniendo la oportunidad de escuchar lo que tenga que decir un diseñador como Daniel Tassini, casi nadie asistiese a la conferencia. Lo bueno es que nosotros pudimos hacer las preguntas que quisimos en el tiempo que se nos otorgó para hacerlo. Yo me quedaría con varios puntos que dijo Daniel Tassini. En primer lugar, que lo que más le costó diseñar es el proto de Tzolk'in, que los juegos que él diseña le gusta que haya una interacción que la ponen los jugadores, por eso hace cosas que no estén balanceadas del todo para que el orden de turno sea importante y sobre todo que haya elementos que todos los jugadores quieran para que haya esa interacción, esa necesidad de ser primero, de hacer las cosas en un orden concreto para que otro jugador no te las quite. Hay otros diseñadores que lo intentan balancear todo, pero él no es de esos. Él sabe que ciertas cosas en su juego no están balanceadas, pero que no le importa. También dijo que él premiaba de sus propios diseños la originalidad en cuanto a la mecánica principal. Es decir, él opinó que Simon Luciani para él es el mejor desarrollador de juegos, pero no diseñador de juegos, porque Simon Luciani, juego que toca y redirige todo lo que es el diseño, el desarrollo del juego, salen juegos excelentes, pero que él no ha sido capaz de generar un juego a raíz de una idea propia, es decir, que siempre son ideas de otras personas que él desarrolla y genera juegos muy buenos, pero que él no tiene esa chispa de inventiva de crear un juego de la nada con una dinámica muy chula. En este caso, pues parece que tiene razón porque tanto Tzolk'in como los viajes de Marco Polo fue una mecánica que se le ocurrió a él, según dijo, él nunca ha diseñado un juego solo, como aquel que dice, siempre va acompañado pues o de Flaminia Brasini y Virginio Gigli para hacer los viajes, o sea, para hacer Gran Nostro Hotel, o también Lorenzo el Magnífico, el propio Barrage lo hizo con Tommaso Battista. Entonces parece ser que él cree que como desarrollador es el mejor sin ninguna duda, pero que no es capaz de partir de ideas previas, que es algo que él tiene muy en cuenta de lo que él hace. También comentó que hacer juegos muy difíciles para él era mucho más sencillo, que para él lo difícil era recortar y hacer juegos mucho más elegantes. Se nombró a Vital Lacerda como que los diseños de Vital Lacerda no es que fuesen fáciles de hacer, pero que añadir capas de complejidad extra era algo que se puede hacer fácilmente dentro de los juegos, pero que lo difícil es quitar capas sin que el juego quede deslavazado. Es decir, hacer un juego y después poder quitarle ciertas capas para que tu juego quede mucho más elegante es difícil, y que él también es una de las cosas que tiene muy en cuenta. Y también estuvimos hablando de Tekhenu, porque el balance el equilibrio de la propia balanza del juego, porque tenía muy poco peso a la hora de jugar, es decir, que al final solo servía para el orden de turno, pero casi toda la estructura del juego estaba forjada alrededor del obelisco y coger dados puros o dados corruptos, etc. Y él dijo que Tekhenu surgió como un desarrollo de un juego suyo que ya estaba desarrollando hace mucho tiempo, que se llama Tiltum, con Simon Luciani, aunque se va a publicar después, y que simplemente fue
como David Turchi le sugirió, a ver, ¿cómo podrías hacer un juego en el que mirases la sombra que hace un obelisco tal? Y a raíz de eso fue cuando se diseñó el juego de Tekkenu, pero que al final el orden de turno para él era muy importante y que era suficiente, que no quería añadirle más capas de dificultad a coger dados puros o dados corruptos. Y después le pregunté si había algo en la expansión que iba a paliar este efecto de que la balanza, el equilibrio no tuviese tanta repercusión, y me dijo que él poco ha tenido que ver en el desarrollo de la expansión de Tekkenu y que casi todo lo que tiene que ver con la expansión lo ha hecho el propio David Turchi, que él tampoco no podía decirme nada porque no ha trabajado casi nada en esa expansión. Así que nada, a grandes rasgos eso es lo que quería destacar. La verdad es que fue una conferencia bastante divertida, con la traductora que era excepcional, la verdad, nos lo pasamos muy bien. Y la verdad es que una pasada poder asistir a esta conferencia de Daniel Tassin. Una vez terminó la conferencia, que ya se hicieron las 2:30 largas, fuimos a comer y claro, allí no hay nada apenas para comer, había muchísima gente, porque había muchísima gente, nos tocó esperar más de una hora que nos sirvieran de comer, por lo tanto, lección aprendida, la próxima vez un bocadillo en la mochila, porque perdimos muchísimo tiempo y te rompe el rato estar 2 horas para comer. Cuando vuelves ya es como que has perdido el hilo de lo que estabas haciendo en el evento. Cuando volvimos pudimos probar Bone Hunters, que es un juego que está ilustrado y maquetado por Nomosaurus, que es como el grupo de diseño de David GJ, del ilustrador del Virus. Y estuvimos probando el juego. Es un jueguito de cartas bastante sencillo que trata sobre arqueólogos y tenemos que intentar, lanzando unos dados, nos salen ciertos símbolos y esto nos permitirá coger las cartas que están sobre el resto de cartas, es decir, las cartas que están un poco ocultas no se pueden coger. Entonces, con esos símbolos cogeremos los elementos necesarios que nos permitirán desenterrar huesos o coger ciertos ayudantes. Con esta dinámica iremos cogiendo huesos, los propios huesos tienen algunos efectos, y si juntamos huesos de diferente tipo podremos montarlos y formar un dinosaurio. La verdad es que el juego, muy sencillo, lo que pasa es que ocurrió que yo, por ejemplo, en 3 turnos seguidos al lanzar los dados, no tuve nada para conseguir nada y perdí el turno. Es decir, no había ninguna dinámica que permitiese descartar un dado para relanzar o alguna cosa así que te permitiese paliar ese azar que tiene al lanzar unos dados y que no toquen los símbolos que necesitan. La verdad es que es un juego bastante sencillito que supongo que saldrá publicado en castellano dentro de poco. Y mientras estábamos jugando la partida me di cuenta de que me había equivocado con la hora en la que Daniel Tassin firmaba sus juegos y nos fuimos corriendo a la zona de firmas. Daniel Tassin ya no estaba allí porque se había ido un poquito antes, ya que no había más gente para firmar, entonces pues ¿para qué se va a quedar allí? Y estaba en la zona donde estaba su prototipo. Yo fui, le llevé la caja de Teotihuacán, que para mí es su mejor diseño, y me la firmó en la portada, en la parte trasera de la portada. Y después de esto tuvimos la oportunidad de sentarnos para probar ese prototipo. ¿Qué nos encontramos con este prototipo? Bueno, es un juego espacial en el que tendremos que ir con unas naves explorando como diferentes planetas, a la vez que vamos subiendo unos tracks con una colocación de trabajadores. El juego es mecánicamente, su mecánica principal es una colocación de trabajadores en la que los jugadores tenemos 2 tipos de trabajadores, como si dijéramos trabajador grande y trabajador pequeño. Cuando un jugador hace una acción con su trabajador grande, todos los jugadores podrán reaccionar a esa acción colocando un trabajador pequeño en esa misma acción. Por lo tanto, los jugadores tendremos trabajadores grandes para realizar la acción que queramos, que quedará bloqueada, y trabajadores pequeños para seguir a las acciones que hagan los otros jugadores para ejecutarlas nosotros también, pero con un efecto más pequeño. Podría ser un derivado de la mecánica principal de Trismegistus de las reacciones. Cuando un jugador realiza una acción con un dado, nosotros podemos reaccionar para hacer una acción con ese dado de menor potencia. Pues lo mismo pasaría con este juego del espacio. En general lo que nos encontrábamos era un tablero de viaje, como si fuesen los viajes de Marco Polo, en el que los jugadores nos vamos moviendo pagando ciertos elementos. En este caso eran unos recursos, teníamos recursos de 2 tipos, los triángulos amarillos y los círculos azules. Y de esta manera íbamos pagando los diferentes cobros que tenía el juego. Para ello teníamos además que subir en diferentes tracks. Teníamos un track que está asociado a unas cartas
que necesitábamos poder subir por este track para poder coger las cartas que hubiese más atrás en ese track. Es decir, sería una dinámica como la que nos encontramos en Tekhenu a la hora de coger las cartas, que si no avanzamos el marcador de población, no nos permite coger cartas que estén más adelante. Por lo tanto, si queremos cartas de las potentes, pues tendremos que ir avanzando. Teníamos dos tracks de este tipo, uno para cartas de tecnologías y otro para cartas de puntos de victoria, es decir, de objetivo. Y teníamos también dos tracks de producción de los elementos de un tipo y de elementos de otro tipo, que tendríamos que avanzar y producir. Entonces, cuando producimos tanto del recurso como el nivel al que hayamos alcanzado en ese track. Y por último teníamos otros dos tracks. El juego, la verdad es que tenía 6 tracks y cuando estuvimos jugando era todo o muevo en el tablero o subo un track. La verdad es que se hizo un poco raro. Y nos encontramos dos elementos que nos permitirán pues poder alcanzar cierto tipo de planeta o poder comprar cierto tipo de carta si no tenemos esos dos tracks subidos. La verdad es que al final en el juego lo que nos encontramos era una zona de movimiento para donde nos podemos mover los jugadores y una zona de subir tracks de diferentes tipos. El juego estaba en una fase muy preliminar, ya digo, a mí me recordó elementos del propio Tekhenu a la hora de coger las cartas y elementos de los viajes de Marco Polo, es decir, de dos juegos que ya ha diseñado Daniel Tascini, y estuvimos jugándolo y al final resultó un poco, a mí me resultó un poco raro porque en el juego simplemente lo que teníamos que hacer era subir un montón de tracks e ir moviéndonos por el tablero. Al final el único que se movió mucho por el tablero fui yo, porque la verdad es que costaba moverse por el tablero y los beneficios que se obtenían eran muy pocos, y a la hora de subir los tracks pues había como una pequeña competición para conseguir puntos, pero al final cuando el juego duraba, si no recuerdo mal, 6 rondas, y cuando íbamos en la ronda 5 apenas habíamos pasado de los 10 puntos de victoria, estábamos todos ahí, es decir, no habíamos conseguido puntos apenas. Sí que es verdad que había ciertos objetivos a los que no fuimos y la verdad es que no jugamos del todo bien la partida. Pero se me hicieron un poco raro algunas cosas, como que una de las acciones era cobrar ingresos, es decir, teníamos una serie de ingresos que podíamos cobrar, pero no se cobraban al inicio de ninguna ronda ni nada, sino que se cobraban cuando realizabas la acción de cobrar. Y entonces yo tenía a lo mejor 3 puntos de victoria para cobrar cuando hacía esa acción. Entonces me parecía inútil o poco... no me daba ningún beneficio gastar un trabajador de los grandes, que solo teníamos 2, para conseguir 3 puntos de victoria. Entonces, claro, para que eso me resultase rentable yo tenía que tener una producción muy grande que era muy difícil de conseguir. Entonces luego, bueno, cuando acabó la partida estuvimos hablando con Tascini y él estuvo diciéndonos pues su forma de ver las cosas y le dimos un poco de feedback con respecto a lo que estábamos viendo. El juego estaba en una etapa muy preliminar, la verdad. El sistema de subir tracks para subir tracks a mí no me gustó mucho, pero vamos, es porque es muy artificial, no tenemos... No es como en Gaia Project, que tenemos los 6 tracks donde podemos ir desarrollándonos en el que queramos para aumentar nuestra producción y nuestras cosas, pero luego todo el juego se basa en el mapa. En este caso, nosotros estuvimos todo el rato en el sistema de subir y bajar tracks y poco tiempo en el mapa. Por lo tanto, me parece que hay que darle una vuelta de tuerca y hacer que el mapa sea algo mucho más importante. Le pasaría algo como mucha gente ha dicho de los viajes de Marco Polo, en el que al final casi todo el mundo lo que hace es cumplir contratos con las cartas y poco movimiento en el mapa. Por lo tanto, hay que encontrar ahí ese equilibrio. Así que nada, un placer poder haber probado un juego en prototipo de un gran diseñador. Sobre todo me sirve a mí para darme cuenta de que muchas veces cuando uno está intentando diseñar algo, todo lo que ve parece que no funciona, no le gusta, y la verdad es que en este caso poder haber jugado este prototipo y darme cuenta de que no es tan sencillo hacer un juego pulido y que hay que darle vueltas y vueltas y vueltas a las cosas y jugar juegos que no funcionan bien o que no tienen buena pinta para luego sacar el juego que realmente es. Me pareció, a mí por lo menos me ayudó muchísimo a la hora de calmarme y decir, mis prototipos quizá no sean tan malos como a mí me parecen. Y este fue el final del primer día, del sábado. La verdad es que el sábado fue súper intenso, acabamos muy tarde. Después encima cuando salimos estuvimos todo el rato hablando del prototipo y de cómo habían pasado las cosas, porque hubo mucha risa, porque yo traté de hacerme entender en inglés hacia Daniel Tascini para decirle que ciertas acciones, por ejemplo la de producción, me parecía inútil, y entonces hubo mucha risa porque yo cuando hablo con mucha intensidad en ese momento y me dijeron que parecía que le estuviese diciendo que el juego era una mierda y que esto no servía para nada, con cierto aire, y yo encima me sentí súper mal porque
por el hecho, o sea, yo simplemente quería decirle eso, que no me parecía que funcionase de esa manera y la verdad es que hubo mucho canchondeo con el tema. Así que con esto nos fuimos a cenar y mañana sería otro día. Y nada, después el propio domingo fuimos allí. La verdad es que el domingo fue mucho más cortito porque hicimos muchas menos cosas. Ya habíamos hecho muchísimas cosas el sábado. Y este domingo cuando fuimos probamos uno de los prototipos que había allí, que fue Tindaya. El prototipo como menos prototipo, el que más finalizado estaba. Tenía unos componentes súper chulos. Y la verdad es que era espectacular montado en mesa. Era un juego súper temático de dioses y de la tierra, en el que los jugadores éramos como unos colonos y teníamos que ir mejorando nuestro tablero para poder realizar diferentes acciones. El juego estaba muy currado y con muchísimas cosas, muchísimos detalles, todo súper temático. Y teníamos que ir moviéndonos por diferentes localizaciones, extrayendo recursos, pero si extraías demasiados te penalizaban. Había que atacar al resto de jugadores, pero había que librarse de unos piratas que iban a atacar a ciertas zonas. El juego tenía muchísimas cosas muy chulas. Además, en cada una de las rondas se iban a desencadenar de 200 elementos que podían fastidiar a los jugadores. Había dioses que había que hacerles donaciones tirando cosas a los volcanes porque si no se enfadaban. Ocurrían maremotos, huracanes, tsunamis, ocurría de todo para que los jugadores se les muriera todo lo que había. Es un juego colaborativo, pero nosotros jugamos en un modo semi-colaborativo, competitivo, en el que había que colaborar para cumplir estas demandas de los dioses, pero a la vez podías no hacerlo y que el dios que se activase pues destruyese toda la aldea del otro jugador y chimpún. La verdad es que no jugamos solo una ronda, la explicación fue bastante larga, porque es un juego con mucha enjundia. A mí no es un tipo de juego que a mí me fascine, porque el hecho de tener que colaborar entre todos y que uno pueda no hacerlo y que de repente se te muera a ti todo y ya está, y al otro no le importe, pues la verdad es que no es algo que a mí me atraiga del todo, pero me parece que es un juego que tiene muchísimo potencial. Así que este Tindaya también lo estuvimos probando unos turnos y la verdad es que quedaba espectacular en mesa cómo se iban colocando las cosas y cómo había tantas formas de que se nos fuese al traste la partida. Después estuvimos con Pac Gallego jugando a Tesauro, que ya os he subido la reseña, ¿vale? Os voy a dejar el link en la descripción para que podáis ir a esa reseña. Porque la verdad es que nos lo pasamos genial. Jugamos a este tesauro en el que uno de los jugadores tiene que adivinar quién es el que está dando la definición correcta de una palabra. Y nos lo pasamos genial. La verdad es que cada una de las definiciones pues hay alguien que hace la tontería, es todo risas. Jugamos 8 o 10 rondas. Estuvimos con Luis de Terreno de Juegos también jugando. Estuvimos con Guille de Estroqueladores. Y la verdad es que nos lo pasamos genial. Guille se nos unió ahí y estuvimos ya con él todo el rato, que también es una magnífica persona, la verdad. Y cuando terminamos nos fuimos a ver la conferencia que daban el propio Pac, Santi de Trangis Games y David GJ, el ilustrador de Virus, que hicieron una charla que se llamaba Desde el proto hasta la tienda, es decir, que iban a dar como unas pinceladas de cómo era presentar tu proto, qué había que hacer, etc. Y estuvieron hablando un poquito del tema y luego nos dejaron hacer preguntas. Yo les pregunté de qué manera podías sofocar o paliar esa sensación que tiene alguien cuando está diseñando un juego de que tu juego es malo, es decir, no va a funcionar, esto no le va a gustar a nadie, porque eres muy autoexigente. Y me dijo que la única manera era, tú que estás diseñando un juego para 4 jugadores de 8 años o más, pues coge a 4 niños de 8 años y ponlos a jugar al juego. Si se divierten, tu juego funciona, y si no, pues no funciona. Y la verdad es que a mí me pareció una respuesta sublime, la verdad es que se nota que saben muchísimo. Y yo que tengo entre manos un jueguito de cartas familiar, pues seguramente lo que haré será hacer un pequeño proto y empezar a enseñárselo a la gente que conozco para que pongan a sus críos a jugar a ver si les gustan. Y después de esto ya se hizo la hora de comer y de nuevo nos fuimos a comer al McDonald's y la verdad es que estuvimos otra vez muchísimo tiempo para comer. Y una vez terminamos de comer, nos fuimos de nuevo a Meeple Factory. Y bueno, ya estábamos un poquito cansados después de toda la tralla que nos habíamos dado. Y lo que hicimos fue echar una partida a Pakal. En la zona de Trangis Games estuvimos jugando a Pakal, que es una de las últimas novedades en el que los jugadores tenemos que ir moviendo una serie de cuadrados que tenemos en el tablero para dejar visibles los elementos que se han pedido en esa ronda. Por lo tanto, es un juego de velocidad en el que tendremos que intentar ocultar los elementos que no aparecen y dejando visibles a través de los de transparentes los que se ven.
Una vez hayas terminado, lo que tienes que hacer es coger una loseta que te permitirá avanzar tu marcador. Un juego muy sencillo y familiar, nos lo pasamos muy bien jugando la partida, que incluso Laura se animó a echar la partida a este pacal. Y después ya, y poco más hicimos, estuvimos paseándonos por los stands, echando algunas fotos, estaba el stand de Devir allí donde tenían The Red Cathedral y algunos otros juegos, estaba Falomir donde tenían también un stand donde se podía jugar a muchos juegos, pero también tenían como una especie de atril donde se podía jugar en gigante a Capadocia. También estaba el stand de Rocket Lemon Games, donde se podía jugar allí a un juego que tenía yo muchas ganas de jugar, que es Rabbids and Robots, pero siempre estaba lleno de gente, no tuvimos la oportunidad de sentarnos a jugar. Estaba la zona donde Perro Loco Games estaba vendiendo sus juegos y también se podía jugar a Zolos. Vamos, que había mucho que ver. Y nosotros nos fuimos antes de que se entregasen los premios de Meeple Factory al mejor proto, que en este caso yo pensaba que se lo iba a llevar Tindaya, que es aquel al que jugamos, pero no, se lo llevó un juego que iba sobre Jesús de Nazaret, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero vamos, se lo llevó una mujer con un juego sobre Jesús de Nazaret. No lo pudimos probar, ni tampoco estuve muy atento a ese juego, pero bueno, si ha ganado, algo tendría. Así que nada, después nosotros nos fuimos, dejamos allí a Mefi, que se quedó un rato más allí con Luisa, y él posteriormente ya fue cuando se volvió, en vez de volverse a casa, se vino para Almería y se quedó un par de días aquí, que ya lo visteis cuando hicimos el vlog en su día. Así que nada, con todo esto, este vídeo tan largo es todo lo que hicimos en Meeple Factory. Espero que os haya servido para ver lo que os podéis encontrar en Meeple Factory y que os animéis a ir en un año posterior, porque la verdad es que está muy bien. Hay muchas cosas, muchas editoriales, muchos juegos que jugar y sobre todo estas conferencias, puesto que si traen autores de tanto renombre como son el propio Daniel Tassin o los españoles que ya tenemos aquí, como el propio Germán, Pac Gallego, etcétera, la verdad es que es una delicia poder conocerlos y poder escucharlos. Así que nada, no me extiendo más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.